En la clase anterior vimos que toda entidad que aparece en un juego de Unity es un GameObject, y los componentes de un GameObject en particular son los que definen qué es ese objeto de manera concreta. Vimos también que al crear un GameObject nuevo era un simple molde vacío, con un transform como único componente. Ahora bien, Unity también provee una serie de GameObjects prediseñados, con componentes ya configurados para poder utilizarlos como placeholders, es decir, objetos que se utilizan para desarrollar rápidamente prototipos de juegos y que luego serán reemplazados por modelos 3D o imágenes reales en la versión final del juego. A estos objetos preconfigurados, Unity los llama primitivas. Existen 6 primitivas en Unity: el cubo, la esfera, la cápsula, el cilindro, el plano y el quad. Todos ellos se crean desde el menú GameObject 3D Object, desplegado al hacer clic derecho sobre la ventana de jerarquía. Los nombres de las primitivas son autoexplicativos, a excepción quizás del quad, el cual es similar a un plano, pero es una superficie que es visible solo en la dirección en la que apunta. Al crear cualquiera de estas primitivas, podemos observar que, además del componente transform, todas poseen 3 componentes adicionales: un mesh filter, un mesh renderer y un collider. Por el momento basta saber que los 2 primeros son los que permiten a un objeto mostrarse como un modelo 3D en el juego. Más adelante abordaremos los detalles sobre este tema. Como ya aprendimos en clases anteriores, mediante el componente transform podemos modificar la posición, rotación y escala de un objeto. Sin embargo, muchas veces necesitaremos editar estas propiedades con respecto a otros objetos de la escena. Para esto, el editor de Unity nos provee con una serie de herramientas de transformación de objetos accesibles mediante el toolbar. Estas herramientas permiten modificar el componente transform del objeto de manera más eficaz. En primer lugar, la herramienta de movimiento, accesible mediante la tecla W, permite mover el objeto. Notar que al seleccionar esta herramienta, en el centro del objeto se dibuja un gizmo con 3 flechas, roja, verde y azul, correspondientes a cada uno de los ejes X, Y y Z. Si mantenemos el botón izquierdo del mouse sobre cualquiera de las flechas, podremos mover con precisión el objeto, limitándonos al eje que se corresponda a la flecha seleccionada. Si en lugar de utilizar las flechas utilizamos una de las caras del cubo central del gizmo, podremos mover el objeto en los 2 ejes no seleccionados. Notar cómo el componente transform del objeto se modifica según lo movamos por la escena. Si al mover un objeto lo perdemos de vista, podemos volver a centrar la vista de escena en él haciendo doble clic sobre su nombre en la ventana de jerarquía. La siguiente herramienta es la de rotación, accesible mediante la tecla E. Esta herramienta nos permite rotar al objeto sobre sí mismo. Al seleccionar esta herramienta, sobre el objeto se dibujará un gizmo en forma de esfera. De manera similar a las flechas de movimiento, si mantenemos el botón izquierdo del mouse presionado sobre alguna de las líneas, podremos rotar el objeto solo en el eje seleccionado. Mientras que si realizamos el desplazamiento sin presionar sobre ninguna de las líneas, podremos rotar el objeto libremente sobre todos los ejes. La siguiente herramienta es la de escala, accesible mediante la tecla R. Esta nos permitirá cambiar el tamaño de un objeto. En este caso, manteniendo pulsado el botón izquierdo del mouse sobre alguno de los cubos de colores, podremos escalar el objeto en una sola dimensión. Mientras que si lo hacemos con el cubo gris central, escalaremos el objeto en todas las dimensiones simultáneamente. Las 2 herramientas restantes son la transformación rectangular, tecla T, y la transformación libre, tecla Y. Estas 2 herramientas simplemente combinan a todas las anteriores, permitiendo mover, rotar y escalar el objeto mediante un solo gizmo. La diferencia entre las dos es que la transformación rectangular se utiliza para objetos 2D,
mientras que la transformación libre se utiliza para objetos 3D. El último botón de esta sección del toolbar es el de Herramientas personalizadas, la cual permite personalizar el editor, pero por el momento no la utilizaremos. A modo de demostración, crearemos ahora una escena con las primitivas vistas y utilizaremos las herramientas de transformación para hacerla más interesante. Como actividad, recomiendo crear una escena con varias primitivas y luego utilizar las herramientas de transformación para mover, rotar y escalarlas. Con esto concluimos la clase sobre primitivas. En la siguiente veremos el último concepto fundamental de los GameObjects, el anidamiento.